Bienvenidos. Colegio Asome 21. Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. WONCA y Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Presentan. Bioética en la atención médica con la doctora Yarenis Santiago Escobar. Dale like y suscríbete. Le damos la bienvenida a la doctora Yarenis Santiago Escobar. Para nosotros es un placer que pueda participar también el día de hoy con nosotros dentro de las actividades académicas, leyendo un poco de todo lo que es su trayectoria médica, todo lo que es su trayectoria profesional. Vemos que la doctora tiene amplia trayectoria en toda la parte de investigación, toda la parte del día de hoy también que nosotros lo notamos de sus publicaciones que ha realizado en diferentes revistas, participaciones ante UNAM justamente. Es licenciada justamente en medicina de parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista también egresada como médico familiar de la UNAM también. Cuenta con la maestría de gestión directiva en salud de parte de la UVM. Cuenta con la maestría en ciencias médicas con un enfoque en investigación clínica de parte de la Universidad Anáhuac y un doctorado en ciencias médicas con enfoque en investigación clínica. De ahí a toda su expertise en esta área. Y pues bueno, al día de hoy también noto aquí que en base a su trayectoria, pues labora con nosotros orgullosamente en el IMSS, en la consulta externa de la UMF número 28, Gabriel Mancera de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, reconociendo todo esto, doctora, su expertise y demás, pues para nosotros es un placer nuevamente, vuelvo a repetirlo, que el día de hoy comparta también su conocimiento con nosotros, que nos regale estos minutitos de conocimiento y pues bueno, a favor de continuar creciendo como médicos familiares desde toda esta medicina integrativa que va en todas las aristas que al día de hoy nosotros conocemos y reconocemos que es importante para cada uno de nosotros. Entonces, a nombre de su servidor, Arturo Rodríguez, y de parte de la Junta del Colegio Asome 21, pues le damos la bienvenida y adelante, doctora, con su participación. Gracias. Gracias, muy amable, doctor Arturo. Gracias también. Agradezco enormemente a todos los integrantes de esta mesa directiva por la invitación y como siempre es un placer participar en todas estas sesiones de capacitación porque realmente la pirámide que va a fortalecer al médico familiar es siempre el proceso de capacitación continua y así como el proceso de autocapacitación. Entonces, tanto es válido recibir yo por parte de un experto temático sobre algún tema, como también es importante que yo busque las herramientas y las estrategias para poder fortalecer mi actuar médico. Esta sesión realmente creo que queda muy a la par de la que acabamos de escuchar del doctor Eduardo, lo cual en los comentarios que se realizaron es que efectivamente fue una presentación con un contenido en calidad que nos pone a pensar realmente qué hacemos nosotros en nuestra práctica de la atención médica, sobre todo en el ámbito de medicina familiar en un primer nivel de atención. Con ello, pues vamos a englobar este tema, que es un tema que a veces nos puede resultar un poco difícil de comprender desde el contexto de la terminología que maneja, sobre todo en los principios éticos. Muchas veces nuestro actuar médico se basa en la toma de decisiones y realmente es lo que nos da la pauta para que nosotros podamos tener ese ejercicio de colaborar para que un paciente pueda llegar a un estado de salud óptimo. Rara vez o muy difícil podemos tener a un paciente que llegue con el objetivo de tener un cuidado de salud, es decir, sano. Estamos acostumbrados dentro de nuestro ejercicio en medicina familiar de atender padecimientos, de ver ya situaciones de salud que pueden ir de un proceso de complicación
a prácticamente ya estar en un proceso de rehabilitación. Entonces, es importante ver qué estamos haciendo nosotros dentro de esta práctica de medicina familiar de manera preventiva para que yo tome esas decisiones correctas sobre el plan de tratamiento que puedo ofrecer a ese paciente y que el paciente busca obtener un estado de salud y, por supuesto, mejorar una calidad de vida. Es por ello que les voy a presentar el día de hoy el tema de bioética en la atención médica. Y va muy de la mano porque el objetivo de esta sesión, del cual les quiero transmitir, es justamente esta importancia de la bioética en la toma de decisiones en la atención médica. La atención médica es una serie de estrategias que realizamos al momento de dar una atención de salud para un paciente que busca mejorar ese estado de salud. Entonces, ¿cómo hago yo para que la decisión que en ese momento estoy tomando con ese paciente realmente sea con base a los principios, en este caso, que me lleve a que conlleve su estado de salud a una plenitud? Los principios básicos que conocemos éticamente, ustedes los conocerán y no están muy alejados de la realidad de lo que debemos nosotros ofrecer en cada una de las atenciones de salud. Nuestra práctica diaria siempre es bajo un régimen de códigos de ética y códigos de conducta, como bien lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando egresamos de las licenciaturas, nosotros llevamos prácticamente la responsabilidad de siempre tener un actuar médico bajo los principios éticos que conlleva las buenas prácticas clínicas. Si yo no me apego a estos códigos éticos, es muy difícil que pueda obtener un resultado adecuado con base a lo que yo quiera obtener sobre la atención que estoy otorgando en ese paciente y sobre todo qué le estoy ofreciendo sobre hasta dónde está mi alcance de poder tener un control óptimo de lo que él busca y de lo cual lo llevó a acercarse a mí para tener esa atención. Entonces, la historia de la bioética parte justamente de estos principios éticos. Muchos pensarán, ¿cuál es una diferencia entre lo que es la ética y la bioética? La ética realmente es una ciencia. Al ser una ciencia, se va a regir sobre la búsqueda, sobre tratar de encontrar esa definición de por qué el comportamiento humano se basa en cierto tipo de modelos o parámetros que se tienen. Y con ello yo poder decir o decidir cuál puede ser lo correcto o incorrecto desde un contexto del cual se esté analizando una problemática. La bioética surge de esta base de la ética como ciencia y engloba desde un enfoque multidisciplinario el que yo cuento con estos principios que ya me brinda la ciencia de la ética y cómo puedo yo englobarlos desde el punto de vista del enfoque de la vida, el entorno y cómo es en la contextualización del contenido de valores humanos que lleva la persona. Entonces, la bioética se desprende de esta ciencia de la ética, con la cual yo puedo hacer un análisis de problemáticas de salud que se me presenten, en este caso, en una consulta de primer nivel de atención, y pueda yo tener una solución lo más apto a lo que viene siendo los principios éticos. Tenemos aquí los 3 principios éticos fundamentales, que muchos de ustedes pues los han de conocer ampliamente, como es la autonomía, la beneficencia y la justicia. Estos principios básicos, elementales, como ustedes recordarán en esta parte de lo que viene siendo la historia de la ética, cuando surge el informe Belmont, cuando surge lo que viene siendo toda la dinámica del por qué se están creando cierto tipo de regulaciones en el contexto de cómo yo puedo abordar un tratamiento, un abordaje y sobre todo a un paciente sin dejar de ver sus principios y sus valores como persona. Entonces, la autonomía como tal me dice qué decisión tiene el paciente para ser el partícipe del tratamiento que está recibiendo. Entonces, es importante considerar también
la opinión del paciente al momento que yo ofrezco una alternativa terapéutica. Yo sé dentro de mis conocimientos, de mi preparación, que ese tratamiento puede ser el más adecuado para él en ese momento. Pero también es importante tomar en cuenta la opinión del paciente. También es importante considerar efectivamente cómo está el entorno del paciente, alrededor del paciente, la dinámica en la cual se está viviendo la enfermedad, el padecimiento que tiene ese paciente, para que yo pueda elegir exactamente el tratamiento correcto. La beneficencia, al final de cuentas, busco siempre un beneficio que vaya en apego a todo lo que se implica, tanto por normativas, lineamientos y sobre todo para buscar el máximo beneficio de lo que yo le pueda ofrecer en una consulta o en una atención de salud. Justicia como tal, dice la definición tal cual, es dar a cada quien a lo que le corresponda. Aquí más bien tiene que ir apegado desde el punto de vista de los procesos de atención de niveles de salud, que tienes que tú optimizar esos recursos que efectivamente cuentas para poder obtener la beneficencia y no maleficencia que tú quieres obtener al dar un tratamiento a un paciente con base a las características que estás presentando en ese momento durante tu atención médica. Entonces, estos principios prácticamente parten de toda esta contextualización histórica de la ciencia de la ética. Y por tanto, la bioética prácticamente va a tener un histórico prácticamente de los años de 1971, más o menos marca el primer escrito en el cual se menciona la palabra bioética. Sin embargo, ya desde los años 1921 ya habría registros de cierto tipo de escritos que ahorita vamos a mencionar, que justamente menciona cómo es la interacción de la naturaleza con la persona y justamente el comportamiento de esa persona para que tome una decisión sobre cierto acto de vida. Y en este caso, en la atención médica, pues estamos hablando sobre un estado de salud. Entonces, prácticamente de estos principios vamos a proceder a cierto tipo de herramientas con las cuales yo puedo contar en una atención médica que me pueden sustentar el por qué yo estoy tomando cierto tipo de decisión y por qué estoy tomando cierto tipo de influencia sobre la evolución natural de la enfermedad de la cual estoy yo analizando y estoy percibiendo que puede tener una diferente ruta con base a la intervención que yo haga. Tenemos aquí entonces que nuestro principio de autonomía justamente la voy a justificar a través de una herramienta llamada consentimiento informado. El consentimiento informado, como bien lo sabemos, es una parte importante que debemos de considerar donde el paciente prácticamente nos da su consentimiento de lo que se le puede hacer y los alcances que yo puedo obtener, así como de los riesgos, beneficios que el tratamiento puede ofrecer en ese momento. Entonces, es importante justamente que en cada una de nuestras intervenciones que hagamos o realicemos justamente para modificar esta historia natural de la enfermedad, tengamos en cuenta que también existen estas herramientas. A veces por el tiempo o por el tipo de atención, sobre todo en el sector público, es complicado que quizás a cada uno de los pacientes se le esté dando un consentimiento informado. Sin embargo, es una responsabilidad de nosotros como servidores públicos y como personas que brindan atención a la salud, tener esa parte y considerarla al momento de que yo hago un cambio de tratamiento, al momento que yo considero qué tratamiento le puede beneficiar en ese momento al paciente. En el caso de la beneficencia, nos ponen aquí que podemos hacer una evaluación de beneficios y riesgos. Es decir, explicar justamente todo lo que conlleva el tratamiento que se le puede otorgar y sobre todo una palabra que muchas veces se nos olvida y que inclusive son parte de cédulas de evaluación en las notas médicas, que es pronóstico. ¿Qué puedo yo tener al momento que hago una modificación del tratamiento con base a la evolución de la historia natural de esa enfermedad, del paciente al cual yo estoy
abordando o haciendo una intervención terapéutica. Ajá. La justicia prácticamente me habla de la selección equitativa de los sujetos, en este caso mencionan la palabra experimentación. Más que experimentación, actualmente es ¿qué recursos cuento yo con el cual el paciente puede alcanzar su máximo beneficio sin perjudicarlo? A través de los insumos que me brindan, en este caso, las instituciones, los sectores, farmacéuticas, en materia de recuperación de los estados de salud. Entonces, si se dan cuenta, la práctica de la atención médica no solo implica estar capacitado y actualizado en todo lo que viene siendo los abordajes de tratamiento, algoritmos, manejos, sino que también tengo que ver esta parte de qué estoy ofreciendo yo, qué tanto está entendiendo el paciente de lo que se le está dando y qué alcances puedo tener al momento que estoy otorgando yo esa atención y tratamiento. Hay un concepto muy importante que justamente abarca la decisión de la terapéutica médica que se llama mayéutica. No sé si alguno de ustedes lo había escuchado antes. La mayéutica dentro de la bioética justamente habla del arte de saber preguntar. Si yo llevo una adecuada amnesis, un adecuado interrogatorio, hago un abordaje correcto de lo que yo estoy tratando de identificar que sea la necesidad de ese paciente en el momento que me está él demandando la atención de salud, me va a mejorar la decisión, por supuesto, porque yo voy a quitar todas estas variables confusoras que puedan existir dentro del discurso donde se realiza una atención médica en la relación médico-paciente y me va a ser más fácil esclarecer hacia dónde él busca el objetivo de lo que para él representa su estado de salud. Por tanto, la bioética ha aparecido como una nueva línea entre el conocimiento de lo biológico y los valores humanos que representa la persona, en este caso, que está teniendo una afectación en su estado de salud. Como vemos aquí los componentes, pues bioética deriva bio, que es un conocimiento biológico propiamente dicho, y ética, que es prácticamente esta ciencia que me va a hablar sobre los conocimientos de los sistemas de los valores humanos. Los valores humanos implica realmente algo tan complejo como es la moral. La moral sabemos bien que viene siendo conjunto de reglas con base al lugar en donde yo me encuentro. Entonces, no es lo mismo el pensamiento moral que yo voy a tener en la Ciudad de México al pensamiento moral que puedo tener, por ejemplo, en un estado del noreste o en un estado del sureste. ¿Por qué? Porque ahí influyen justamente estos referentes históricos, los referentes también que tienen que ver con el punto desde las costumbres, que yo puedo definir qué puede ser algo correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque prácticamente estos van a ser aplicados en todo lo que son las actividades de la vida diaria. Entonces, también es importante ver en dónde me encuentro yo para poder yo emitir una opinión sobre lo que realmente puede ser algo benéfico en relación a un abordaje de tratamiento. ¿Por qué? Porque de ahí efectivamente dependerá si vamos a tener un apego al tratamiento o no va a haber un apego al tratamiento. Y eso me implica al mismo tiempo cuestiones de qué? De una recuperación del padecimiento, un avance o progresión o inclusive una complicación. Entonces, eso es importante pensar al momento que nosotros emitimos justamente este tipo de abordaje médico, porque nos hablan ellos, la sabiduría es una guía para la acción y cómo utilizar el conocimiento para el bien y el futuro de esta condición humana. Recuerden que el conocimiento parte justamente de todo un proceso metacognitivo a nivel cerebral. No es fácil y no es sencillo que nosotros podamos transmitir el conocimiento. ¿Qué hacemos? Transmitimos el contenido o los constructos que nosotros elaboramos de lo que consideramos pueda ser importante transmitirlo, pero dependerá de los receptores o de las personas que están escuchando esta información, la manera en que procesan la información. Y al momento de que ellos procesan la información, generarán su nueva interpretación
y por tanto se va a generar un nuevo conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no propiamente se transmite de un pensamiento a otro, sino que cada uno de los individuos va a ir generando su propio concepto, sus propios constructos de lo que conlleva algún tema en específico. Entonces, regresando un poco a esta parte, ¿en qué año surge la bioética? Si se dan cuenta, realmente es reciente. Es una corriente que tiene prácticamente poco de haberse definido dentro de una contextualización de conceptos. Como les comentaba, la primera referente que menciona, en este caso las literaturas, es en el año de 1971. Y justamente se creó con la finalidad para resolver problemas morales concretados en el campo biomédico a través de la aplicación de principios éticos que ya existen y que son de manera universal. Entonces, una vez conociendo esta parte, podemos decir que la bioética se creó como una herramienta para poder entender a través de la ética, que es una ciencia, el comportamiento humano en materia de lo que viene siendo una atención de salud y con base a las decisiones y los recursos con los cuales yo cuento para que realmente esa decisión que yo estoy teniendo de tratamiento sea la más pertinente, la más adecuada y la que vaya teniendo un componente basado en los 4 principios éticos que comentamos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces, realmente es una herramienta con la cual yo voy a trabajar para poder realizar una toma de decisiones lo más apegado a los principios éticos, con lo cuales como servidor de atención de salud tenemos que realizar. Una pequeña línea del tiempo que les presento a continuación, justamente de algunos escritos en los cuales se ha mencionado esta pequeña palabra, que sin embargo es tan relevante actualmente, porque últimamente, si se han dado cuenta, han estado refutando mucho la parte de la persona como ser único y que cuenta con valores, que cuenta con derechos, y justamente esta inclusión que se está haciendo de nuevos grupos de personas a la sociedad. Entonces, prácticamente esta pequeña línea del tiempo son escritos desde los cuales ya se considera que el entorno social está influyendo en la toma de decisiones que yo pueda tener al momento de que yo evalúo realmente el comportamiento de la persona y cómo esto puede influir a la sociedad misma. En México, prácticamente en el año de 1992, ya se instala la Comisión Nacional de Bioética en la sala de consejos de la Secretaría de Salud. Aquí es cuando surge el concepto de la conbioética. La conbioética prácticamente nos habla de esta infraestructura de lo que viene siendo una comisión nacional, que es una parte de un órgano desconcentrado en la cual se van a regular todo lo que viene siendo las guías de recomendación con base al ejercicio médico. Entonces, la conbioética es actualmente una instancia no gubernamental, la cual va a ser la reguladora del ejercicio con base a los 4 principios éticos en materia de la atención a la salud. Desde 1993 también ya la UNESCO forma parte de lo que viene siendo un Comité Internacional de Conbioética. ¿Por qué? Porque siempre que vamos nosotros a tener una intervención hacia el tratamiento de una persona, conlleva riesgos, conlleva complicaciones, conlleva también mejora, que es lo que se busca en este contexto de iniciar cierto tipo de intervenciones. Entonces, ¿cómo puedo yo regular esto y no hacer lo que en algún momento ocurrió en la historia cuando surge justamente esta parte de los informes que le dan la base y el sustento ético a los principios? ¿Por qué? Porque ya hay una regulación del comportamiento y del ejercer del personal que brinda atención a la salud.
Entonces, eso por supuesto que nos va a llevar a mejorar las condiciones en las cuales yo esté otorgando justamente la atención a la salud y sobre todo yo en un primer nivel de atención. Este caso es muy interesante, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado anteriormente. Es el caso de Karen Ann Killan. Se los voy a platicar porque Doctora, ¿ya no la escuchamos? Creo que se pasmó su video de la doctora o su transmisión. Vamos a ver si reconecta. Yo creo su internet. Le mando un mensaje privado. Sí, 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 sí. Sí, mira, ya se desconectó. ¿me Ya escuchan? está ahí. Ya regresó. ¿Ya regresé? Ay, perdón, no sé qué pasó ahí. ¿Todo bien? Muy bien, doctora, nos quedamos Nos en la tienes historia muy de atento, Karen. doctora, por eso estamos picados. Ah, no, le agradezco mucho sus finas atenciones. Gracias, perdón, ahí sucedió una pequeña imperfección técnica, pero estamos de regreso. Es que Gracias a todos por El su caso atención. Karen fue el que nos En el frenó. caso Karen, claro que sí. Gracias, doctor Arturo, le agradezco mucho sus atenciones. ¿De qué, Entonces, doctor? realmente era una adolescente que nace en Pensilvania en el año de 1954. Una disculpa por haberles puesto un poco esta diapositiva saturada. No acostumbro yo a poner diapositivas tan saturadas, pero es parte de lo que va a abarcar el análisis del cual yo les quiero dejar justo con este caso. Doctora Yare, la ¿Sí? interrumpo un poquito. ¿Nos Sí, sí, sí. comparte nuevamente su pantalla? Ah, un segundo, doctor, deme un segundito. Sí, 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 gracias. No, al contrario. A ver, listo, todo, Ahí creo la que ahí está. miramos, ahí la Ahí está, miramos. perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Disculpen las situaciones técnicas. Entonces, les comentaba el caso de Karen Arquilan. Ella cuando llega a una etapa de adolescente en la cual tiene justamente esta etapa de dispersión, de salir a su casa, buscar su propio crecimiento profesional, sale del núcleo familiar y se encuentra con todas estas expectativas de que un adolescente está en una constante recreación y búsqueda de una identidad propia. Entonces, ella sale de lo que viene siendo el pueblo de Pensilvania para poder realizar su vida profesional y poder estudiar una carrera. Sin embargo, se encuentra ella, al tener esta libertad y no sentirse atada al núcleo familiar, con el consumo de ciertas sustancias, podemos decir drogas. Y al momento de que ella siente esta libertad, pues empieza obviamente la rutina de la fiesta y pues obviamente del consumo de alcohol. En el año de 1975, cuando ella tenía más o menos 20 años de edad, dentro de estos eventos en los cuales ella pues consume cierto tipo de sustancias ilícitas y alcohol, tiene un pequeño accidente. En este accidente, ella prácticamente pierde el conocimiento y pierde obviamente la facultad para poder ella continuar sus sueños, sus deseos, y es obligada obviamente a tener y recibir una atención médica hospitalaria. Entonces, voy a presentar la siguiente diapositiva en la cual nos comenta un poco justamente lo que ocurre, que después de una fiesta de casa de un amigo, no había comido ella prácticamente nada en las últimas 48 horas de los cuales pues se había realizado este evento y aparentemente ella consume alcohol y un tranquilizante. La disyuntiva es entre que si era un fenobarbital o un diazepam. Esto pues obviamente se queda entre comillas. Karen comunica que se siente mareada y pues decide irse a acostar y 15 minutos más tarde la encontraron sin respirar. Llaman obviamente a emergencias, llega la ambulancia, realizan lo que vienen siendo las maniobras iniciales, respiración boca a boca.
Sin embargo, no recupera la conciencia y es llevada al hospital, en este caso del Newton Memorial, en el estado de coma. En ese entonces pesaba 50 kilos. Karen permanece ahí durante 9 días y después se traslada a otro hospital, ya que presentaba un daño cerebral irreversible. El daño cerebral se relacionó justamente a esta prolongación de la reanimación inicial que tuvo al momento que ella era atendida antes de llegar al hospital. Entonces, el daño cerebral irreversible hizo que ella cayera en una falla respiratoria prolongada y, por tanto, iniciaran justamente esta ventilación mecánica, por lo que ella ya depende de una máquina ventilatoria para poder respirar y para poder subsistir en este mundo. Ella ya no era prácticamente consciente de lo que pasaba en ese momento. Si se dan cuenta, el escenario de tener un daño cerebral irreversible, pues prácticamente, ¿qué nos lleva a pensar ese escenario? Que tiene que haber ya una persona que se está haciendo responsable de las decisiones médico-terapéuticas que este paciente puede estar necesitando al momento que se encuentra dentro de estas condiciones. Karen, al ya estar en un tratamiento de ventilación mecánica prácticamente asistida, cae en un estado vegetativo. Sin embargo, la familia empezó a ver justamente qué tan bueno era seguirla manteniendo a través de una máquina ventilatoria o qué tan bueno era el que mejor la pudieran desconectar. Y es cuando empieza justamente ahí a crearse la diferencia entre cuando hablamos de un conflicto ético y un dilema ético. No sé si ustedes en algún momento han escuchado estas frases donde dice, pues es un problema de ética, pero hay algo que también se llama un dilema ético. ¿Qué pasó con el caso de Karen? En el caso de Karen, prácticamente los padres solicitan al hospital que por favor se pueda desconectar ella de todo este soporte ventilatorio que la mantenía en vida. Porque para ellos, dentro de las creencias que se tenían, pues realmente ya no era Karen, era un cuerpo que estaba siendo sometido a una vida artificial y que realmente ya no representaba a su hija. Y ellos tenían y sentían la necesidad de que por favor regresaran a su hija. Entonces, meten la petición en este caso al hospital. El hospital niega rotundamente la petición de los padres en el contexto de desconectarla, porque era lo que la mantenía justamente en vida. Al haber esta negativa por parte del hospital, los padres escalan justamente esta petición a través de los tribunales de justicia, que en ese entonces había. Acuérdense que era más o menos en la contextualización de 1975. Entonces, este caso, al final el tribunal le da a los padres el beneficio de tener la decisión sobre el poder desconectar a su hija de eso que la mantenía en vida de una manera artificial. Este caso es un parteaguas que marca el inicio de la creación de los comités de éticas en los hospitales. Por tanto, la primera negativa que tuvo el hospital al no aceptar que se desconectara Karen fue porque no se conocía una regulación en materia de principios éticos sobre justamente estos casos que representan un dilema. Ya no es prácticamente un caso que se puede resolver con un simple sí o un simple no, sino que conlleva qué tanto puedo yo tener sobre el beneficio o no beneficio de la decisión que yo pueda tomar. Cuando estas dos decisiones se contraponen y no es fácil decidir hacia dónde se puede inclinar justamente esta parte de la resolución del problema, es cuando hablamos de un dilema ético y es cuando participan los comités de ética. Entonces, no todos los casos que nosotros tengamos y consideremos que no tienen una respuesta, se consideran que van a pasar a través de un comité de ética.
Por eso, los que forman los comités de ética deben de tener esta preparación en elegir, en seleccionar, en analizar, en sesionar qué casos realmente ameritan la intervención de expertos temáticos en temas de materia de ética para una toma de decisiones. Entonces, este caso es uno de los que tuvo un antecedente que a través de una decisión judicial se pudo determinar la evolución de un paciente. Al final, Karen, después de ser desconectada, si ustedes gustan buscar la historia, la pueden encontrar así como en cualquier fuente vía internet, solo duró 9 meses después de estar desconectada. De los 50 kilos que pesaba, llegó a pesar ya un máximo de 20 kilos. ¿Por qué? Porque ahora venía el siguiente conflicto. Ya no era el respirar. ¿Cuál creen que era el siguiente conflicto al cual se enfrentó la familia? La alimentación. Recuerden que ella ya no tenía conciencia y perdió justamente esa autonomía de su organismo. Entonces, ella, aparte de estar conectada a un ventilador que le ofrecía esa respiración mecánica sostenida, estaba conectada también a una bomba que le ofrecía alimentos. Entonces, ahora el siguiente problema fue, bueno, ya le quité la ventilación asistida, pero ¿qué va a pasar con su alimentación? También la necesita porque ella no puede comer, ella no puede deglutir. Entonces, otra vez se viene esta parte de decir, ¿quién va a tomar la decisión mejor para Karen? Yo preguntaría en el contexto de este ejemplo que nos pone la vida y del cual nosotros podemos decir, pues mira, este es un ejemplo del cual se parte la creación de los comités de ética en los hospitales. Pero ¿dónde quedan esos principios de autonomía? ¿Dónde queda el principio de justicia? ¿Dónde queda la beneficencia? ¿Y para quién realmente era la beneficencia? ¿Para el papá? ¿Para la mamá? ¿Para Karen? La justicia al momento que ustedes analizan el caso, se puede ver desde 2 puntos de vista. La justicia desde es realmente aceptable que se brinde una máquina de ventilación de respiración asistida a una persona que puede tener un mal pronóstico y quitar una oportunidad a otra persona que puede tener un mejor pronóstico al momento de utilizar la máquina, o bien realmente esa justicia de qué tanto yo estoy ofreciendo dentro de una unidad hospitalaria con base a los recursos que tengo en ese momento y que no van a ser suficientes aún así para poder tener un mejor pronóstico. Entonces, si se dan cuenta, cuando ya hay diferentes elementos donde ya la decisión no es fácil, es cuando creamos el dilema ético. Entonces, ¿podemos tener dilemas éticos en la consulta externa? Por supuesto. Por supuesto que hay dilemas éticos que podemos enfrentarnos y muchas veces nosotros solamente podemos verlos como es que no la encuentro, es que no puedo, es que ya le busqué por todos lados y no encuentro solución. Hay que pensar detalladamente si esa situación no puede ser un dilema ético. Y si lo es, verlo desde esa perspectiva, porque ¿qué acabamos de comentar? Los dilemas éticos requieren un análisis más introspectivo desde el punto de vista de expertos que me van a ayudar a tomar una decisión, que no tengo yo una herramienta en ese momento que me clarifique realmente cuál podría ser la decisión correcta. ¿Sale? Entonces, dentro de esta relación ética entre la ciencia, me dice que prácticamente toda acción humana es libre por el hecho de ser producida por el hombre. Y aquí regresamos mucho justamente a esta parte de los derechos humanos. Los derechos humanos nos dice, por el simple hecho de existir, tienes todos los derechos y prácticamente todo lo que tú realices es con base a principios. Entonces, todo lo que hace el hombre, por el simple hecho de que lo hace el hombre, tiene que ser una acción libre. Sin embargo, tiene que estar siempre con una estrecha relación con base a los principios éticos, porque volvemos
a esta definición de la ética. La ética me va a evaluar el comportamiento de las personas dentro de un grupo social. Y ese comportamiento de la persona individual va a depender de la contextualización de la región en donde se esté realizando. Y eso es lo que me va a definir la moral. Que la moral es un concepto, si se dan cuenta, muy, digamos que hasta cierta manera difícil de definir, porque la moral para mí, desde mi perspectiva y desde mis referentes, puede ser diferente a la persona que tengo enfrente. Entonces, el tomar la decisión de realmente de estos juicios de valor va a depender mucho justamente del referente y la contextualización en la cual yo esté para tomar la decisión que se considere correcto o incorrecto. Aquí realmente la ética y la bioética definen este tipo de soluciones como correctas e incorrectas y quitan un poco justo esta parte de qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Por qué? Porque para la ética como una ciencia no existe algo bueno y no existe algo malo, sino simplemente son decisiones que parten de qué? De los principios del comportamiento humano. Entonces, la ética es intrínseca a la ciencia en cuanto a la acción del hombre y para el hombre. Por tanto, en este caso, lo que se haga o lo que el hombre realice, pues por supuesto que va a tener alguna complicación o alguna consecuencia con base a qué? A lo que el mismo hombre u otro hombre esté realizando. Doctora Yare, Sí, dígame. perdón que la interrumpo otra vez. Me comentan los colegiados que la presentación se ve pasmada, que no la alcanzan a seguir con las imágenes. A ver, déjeme modificarle. Que nos aparece acá, ¿cómo se llama? Ajá, Solamente como si estuviera en su compu, en la pantalla de su compu. ok. A ver, déjeme, Darle como le voy a compartir nuevamente. Ajá. sí, presentación de diapos para que nos abra. Ahí está. Ahí Ahí, ya nos abre. Ahí perfecto. ya, ahora sí que creo que ya puede seguir. Perdón, Listo, doctora. no, les Ahorita agradezco a ustedes. Muchas gracias, no, de la verdad. interrumpo, Díganme gracias. porque sí, yo veo claro, pero ustedes, pues es importante que también lo visualicen como se está visualizando y la Muy intención bien. de que se visualice. Gracias, doctor. No de qué, gracias, doctora. Entonces, prácticamente en este cuadro, resumiendo un poco de lo que hemos comentado con este caso de Karen, la bioética prácticamente es ver todo esto biológico y lo biológico me va a englobar justo lo que ya me dicen las partes del actuar de la medicina, así como las nuevas tecnologías que se están creando y el ambiente en el cual yo estoy teniendo una interacción dentro de un ser social como es la persona. Y desde el punto de vista ético, realmente, ¿qué tengo yo sobre los valores y los derechos humanos para que justamente estos comportamientos se puedan analizar? Y si son necesarios hacer cierto tipo de modificaciones dentro de estos comportamientos, ¿cómo yo abordarlos desde un punto de vista de problema ético o de un dilema ético? Entonces, si se dan cuenta, todas las decisiones que tomo con base a lo que viene siendo una atención médica, tienen que contextualizarte desde ese punto de vista. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Hasta dónde está mi alcance? ¿Qué puedo esperar del tratamiento? ¿Cuál pronóstico puedo tener? ¿El paciente puede él participar dentro de la toma de decisiones de su tratamiento? ¿Hasta dónde es correcto que él llegue a tomar una toma de decisión desde el punto de vista de respetar su principio de autonomía? ¿Y hasta dónde yo como profesional de salud puedo decidir cuál es la beneficencia y no maleficencia que en ese momento puede otorgarle una mejor calidad de vida? Entonces, si se dan cuenta, estos 4 principios nos marcan un parteaguas al momento que nosotros podamos tener una toma de decisión con el simple hecho de tener una consulta. Nos decía Albert Einstein, dice, nuestra tecnología ha superado a nuestra humanidad. La tecnología viene a mejorar cierto tipo de procesos de atención de salud, claro, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando la tecnología sobrepasa? Sobrepasa el tomar a la persona como un ser de toma de decisiones y el que tiene que decidir es una máquina.
y el que tiene que tomar justamente qué mejora o qué le puede beneficiar más al paciente es una computadora. Entonces, ¿dónde está realmente la tecnología ubicada para que realmente sea la que esté tomando la decisión y tenga esa facultad que yo le pueda otorgar para que me diga qué es lo que más conviene en ese momento? Entonces, el que una máquina pueda ya tener la decisión para ver qué tipo de tratamiento pueda ser el mejor y que la decisión de la persona o del personal de salud ya no tenga una influencia, es realmente cuando debemos de tener el miedo a la tecnología. Porque nosotros como personas tenemos que tener todavía ese raciocinio, esas características de supervivencia. Entonces, cuando una máquina ya decida realmente lo que a mí me conviene, es cuando realmente se vamos a enfrentar este terror a que la tecnología sobrepase a la humanidad. Dentro de estos conceptos, les presento aquí un pequeño cuadro en el cual pues englobamos todo lo que viene siendo la epistemología de la bioética. Entonces, la bioética parte de ciencias, ¿como qué? Como ciencia de derecho, antropología, la filosofía, ciencias de la salud, y entre otras como son estadística, política, economía, educación y comunicación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es también un principio interdisciplinario, en la cual pues yo voy a tener una toma de decisiones con base a diferentes herramientas de las cuales yo me encuentro y cuento para que yo decida realmente justamente qué puede ser lo que pueda beneficiar en ese momento. Acuérdense que como decisiones dentro de la terapéutica médica siempre busco la mejor opción que me pueda dar el máximo beneficio. Nunca vamos a actuar como personales de salud buscando afectar al paciente o buscando que se interrumpa una adecuada evolución o empeorar su calidad de vida. Si hacemos eso, pues yo creo que estamos en un momento de reflexionar y voltear hacia nosotros desde una manera introspectiva y analizar realmente qué estamos otorgando en una atención de salud. Porque al final de cuentas, nosotros tenemos la libertad y la responsabilidad. Y dicen muy claramente cuando las normativas y los lineamientos ya están establecidos. El que yo no conozca un lineamiento o una normativa no me exime de la responsabilidad a la cual yo pueda llegar, de las consecuencias que puedan tener los actos sobre la toma de decisiones en una atención de salud. Entonces, es importante también ver esta parte y también capacitarnos nosotros en temas éticos y en temas bioéticos, porque nosotros día a día estamos tomando decisiones. Y si yo no soy consciente de las consecuencias que puede tomar una mala decisión, no soy consciente de realmente cómo puedo tomar una buena decisión. Entonces, aquí también el parteaguas es qué tanto el personal de salud tiene conocimiento sobre conceptos éticos y bioéticos en materia de otorgar una atención a la salud y sobre todo las repercusiones que estas pueden tener al momento de que esta decisión pues no sea una decisión correcta o adecuada o que lleve una complicación. Entonces, por eso las herramientas que contamos, los consentimientos informados, la notificación de riesgos, la notificación de pronósticos, los expedientes clínicos, que sabemos que tenemos lineamientos, normas que nos dicen cómo integrarlos, qué tiene que contener, cómo lo tengo que organizar, qué tipo de información necesito con base a lo que yo voy a realizar en ese momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos complicación al momento de que tome una mala decisión. Aquí tenemos una pequeña pirámide en la cual justamente nos dice, tú vas a tener un problema o un caso clínico o una atención de salud. Esa atención de salud tienes que evaluarla desde el punto de vista antropológico valorativo. Es decir, ¿qué le puedo yo ofrecer a esa persona que está necesitando una atención por una cuestión de salud en ese momento?
Una vez que yo analizo ese contexto, tengo que dar un resultado, es decir, qué tipo de intervención o juicio clínico voy a tomar para poder resolver esa duda o ese motivo de consulta que está llevando a la persona a que me consulte en ese momento. Entonces, dice aquí claramente, para juzgar la bondad del acto. Realmente el juzgar es algo prácticamente que va dentro del juicio moral. ¿Por qué? Porque como decíamos, la ética no conlleva a tomar algo bueno o algo malo, sino que son desde el punto de vista que puede ser algo correcto o algo incorrecto. Pero ¿de qué va a depender? Del momento y del lugar en el cual yo esté tomando esa decisión. Es decir, el ambiente en el cual yo me encuentre. Y por supuesto, de la contextualización y los referentes que yo tenga y de la persona que esté recibiendo también ese tipo de tratamiento o de atención. Entonces, prácticamente aquí nos hablan ellos, los marcos éticos. Los marcos éticos prácticamente son los límites que yo debo de tener al momento de tomar una decisión o evaluar un caso en el cual yo tenga que tomar justamente esa vertiente de si es a la derecha, es a la izquierda, es verde, es azul, es plan A, plan B, es algoritmo 1, es algoritmo 2. ¿Por qué? Porque tengo que tener la búsqueda del objetivo. Y regresamos un poco a lo que manejábamos en el inicio. Si yo no identifico la necesidad del cual estoy teniendo esa atención de salud, va a ser muy difícil que ofrezca un plan de tratamiento. Entonces, tengo que tener uno claro sobre lo cual yo voy a abordar, porque sobre eso voy a hacer una intervención de salud, que es dar una alternativa terapéutica y, por tanto, ¿qué espero yo de esa alternativa terapéutica? Los valores inmutables, los valores universales, y en este caso, pues todo el marco antropológico que involucra la evolución por el simple hecho de ser seres humanos. Principios y valores jerarquizados. Entonces, prácticamente todo esto de los valores conlleva desde el punto de vista de la moral. Definir, en este caso, realmente cuál es el bien. ¿Existe el bien? ¿Existe lo adecuado o es lo inadecuado? Entonces, la ética realmente tiene a veces preguntas muy ambiguas que nos pueden hacer confundir y muchas veces son temas que no nos gusta abordar porque la complejidad para entenderlos nos hace a veces confundirnos ante la decisión que yo pueda tener. Sin embargo, es importante tratar de clarificarlos para que yo justamente al momento de tener una toma de decisión vea hacia dónde puedo tener mayor relevancia en mi abordaje. Entonces, en este caso podemos tener conocimientos cuantitativos que pueden ser medibles, como son aquellos constructos que me implican analogías, conocimientos de finalidad, conocimientos de la persona humana, comparaciones, eliminación y la mayéutica que les comentaba, que es prácticamente ese arte que se tiene que crear al momento de hacer una pregunta. El estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias y de la vida y de la salud deben ser examinada a la luz de los valores y los principios morales. Entonces, prácticamente es una connotación en la cual resumimos un poco lo que realmente la bioética representa en el actuar médico y en el actuar de una relación médico-paciente donde yo estoy continuamente tomando decisiones. Entonces, ¿hasta dónde yo dejo ser partícipe al paciente de que él pueda opinar sobre el tratamiento que se le está otorgando o sobre la atención que se le está otorgando? El análisis epistemológico justamente de la metodología dentro de lo que es el abordaje de la bioética es descripción de los problemas. Lo que comentábamos, muchas veces visto como un motivo de consulta. Un análisis antropológico, delimitar el concepto de hombre que tenemos o la persona que está demandando en ese momento la atención. ¿Por qué? Porque de ahí va a emanar justamente la moral, los valores y todo lo que implica el contexto de ser una persona humana. No sé si ustedes habían antes escuchado esta parte de persona humana. Persona humana es un término que realmente viene porque anteriormente a las deidades o a los dioses se les consideraba como personas. Entonces, persona para ellos era una deidad pues mágica, un dios.
Entonces, la connotación de poner humano es diferenciar esa deidad mágica superior de una terrenal. Por eso, el concepto de persona humana. Ajá, porque persona me estoy refiriendo a una deidad, pero no defino si es algo alto o algo terrenal. Y ya al definirlo como humano, automáticamente lo defino desde el punto de vista del terreno, de aquí como ser humano. Ajá. El juicio ético. Juicio ético es donde entra justamente esta parte, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Cuándo puedo yo hablar de un dilema ético? El dilema ético es muy interesante. Cuando tengan oportunidad de tomar algún curso, un diplomado en ética o en bioética, nos los contextualizan desde el punto de vista de decir, cuando ya hiciste todo lo que estuvo en tus manos, lo que está en conocimiento, lo que se debe de saber, lo que se debe realizar, y no se puede resolver esa situación, bienvenido y estás enfrente de un dilema ético. Y es cuando necesitas la intervención de expertos para poder llevar a tomar la mejor decisión. Cuando tú tienes un evento y todavía tienes alternativas para solucionarlo, no es un dilema ético. ¿Por qué? Porque todavía tienes una solución para resolverlo. Y si lo realizas y tienes justamente esa resolución del problema, pues realmente ya no era un dilema. Entonces, cuando ya agotaste todas las herramientas para poder resolverlo y no puedes resolver aún así, a eso llamamos dilema ético. ¿Sale? Entonces, desde el punto de vista de la beneficencia y la justicia, prácticamente decimos aquí, la beneficencia de quién va a depender, justamente desde el punto de vista del médico. El médico prácticamente crea el juicio de decir, yo considero que este es el mejor tratamiento, que esta es la mejor solución, que este va a ser la mejor intervención que yo puedo realizar para obtener un mejor beneficio. La justicia, realmente, ¿quién decide? Pues la justicia, al final de cuentas, también parte una decisión del médico, porque yo sé qué insumos tengo, yo sé con qué cuento, yo sé, pues prácticamente, por ejemplo, considerando nuestro cuadro básico de medicamentos, y yo sé con cuál sí puedo llevar un tratamiento para que este paciente se apegue al tratamiento y no darle un tratamiento que sé que voy a durar solamente un mes porque la licitación se acaba y al siguiente mes ya no tengo el medicamento y el paciente se descontrola y la complicación. Entonces, si se dan cuenta, nosotros también somos partícipes de estar continuamente tomando la decisión en el contexto de los 4 principios éticos. Entonces, no solo el paciente, también el médico es copartícipe de la toma de decisiones desde el punto de vista de los 4 principios de la bioética. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas ellos nos dicen, tenemos que tener el respeto a la salud o mantener el estado óptimo de salud de máximo beneficio de las personas. Entonces, podemos definir que la bioética analiza las decisiones y acciones relacionadas con la salud y la vida desde una perspectiva ética. Entonces, ¿hay una diferencia entre ética y bioética? Sí. La ética es la ciencia sobre la cual se basa el comportamiento de la persona. Y la bioética va a analizar ese comportamiento a través de los 4 principios éticos. Entonces, prácticamente la bioética se desprende de la ética. Como se los pongo aquí, entonces tenemos ética, desprende de la bioética y al mismo tiempo tiene esta retroalimentación en el parte del área de la salud, que en este caso, pues la medicina es la que nos compete. La bioética, por tanto, va a ser una disciplina que va a abordar los aspectos éticos en las ciencias biológicas y la atención médica. Entonces, cuando yo doy una atención, tengo que involucrar aspectos éticos y bioéticos, por supuesto. Existe el Código de Bioética para el Personal de Salud en México, no sé si ustedes lo conocían. Este se creó en el año de 2002 y prácticamente es el que rige la normativa sobre el actuar de los principios éticos del personal de salud. Si ustedes entran y lo buscan en internet, literal, Código de Bioética para el Personal de Salud, los componen en estos 7 capítulos. Si ustedes los pueden leer, realmente es un material muy digerible, lo pueden leer en un rato, en una tarde, para que ustedes vean realmente todo lo que implica dar una atención de salud. Empieza prácticamente que a la letra dice el código. Este manual incluye prácticamente todas las normativas
y los lineamientos sobre el cual el personal de salud tiene que ejercerse y apegarse con base a los principios éticos, porque es una guía de recomendación. Entonces, imagínense el impacto que puede tener un código ya estructurado, ya avalado por el Diario Oficial de la Federación, sobre el actuar de lo que yo estoy ofreciendo en materia de una atención médica. Entonces, si ustedes ven los capítulos, prácticamente es principios básicos, conducta de bioética en prestación de servicios de salud, el enfermo como centro de interés de la bioética, potestades bioéticas del personal de salud, responsabilidad de los individuos sanos y de los pacientes, relaciones interpersonales del equipo de salud, bioética en la investigación de salud y temas bioéticos específicos. Entonces, si se dan cuenta, engloba a veces conceptos que yo puedo decir, ¿qué tanto puede influir la comunicación interpersonal que puedo tener con mi compañero del lado del consultorio en mi toma de decisiones? Mucho, mucho. Entonces, este tipo de materiales es importante que los conozcamos. Entonces, nuevamente, el no conocer una normativa no me exime de la responsabilidad que yo pueda tener ante una mala decisión. Ajá. En la introducción prácticamente nos ponen aquí que todo ejercicio profesional tiene que llevar intervenciones en los acontecimientos de vida, en materia de lo que es medicina y salud. Por tanto, ellos enfatizan a que realmente es claro que hay una repercusión desde el punto de vista del ejercicio de la medicina al momento que yo otorgo una atención de un profesional a la salud hacia un paciente para una mejora de las condiciones de calidad de vida. Los objetivos como tal, entonces, tenemos que respetar esa autonomía del paciente, hasta dónde él puede ser partícipe de tomar una decisión sobre el tratamiento que yo le puedo ofrecer. Promover la justicia en la distribución de los recursos médicos. ¿Qué cuento, qué no cuento? ¿Qué puedo ofrecer, qué no puedo ofrecer? ¿Qué tratamiento puede ser el más viable en el contexto de que voy a tener más tiempo para poderlo ofrecer? Si se dan cuenta, hay variables que no podemos controlar, pero sí tenemos un conocimiento, tenemos que actualizarnos para que con base a esa actualización yo decida y aún así pueda yo también tener el poder de exigir qué tipo de medicamento me está faltando, qué tipo de tratamiento necesito para que mi tipo de decisión de tratamientos sean adecuados y no solamente me quede con el que es que el único que hay está el medicamento, es que ya se acabó y se salió la licitación. Entonces, todo eso también conlleva la negociación de lo que yo requiero. Pero si yo no manifiesto lo que necesito, pues justamente puedo mermar mi toma de decisiones a lo que únicamente me están ofreciendo. Proteger la confidencialidad y la privacidad de nuestros pacientes. Asegurar el consentimiento informado. Promover el bienestar del paciente. Proteger justamente esa confidencialidad y la privacidad que se tenga. ¿Por qué? Porque son toma de decisiones. Entonces es importante que nosotros consideremos que estamos enfrente de una persona que tiene derechos y tiene obligaciones. Pero así como tiene obligaciones, también nosotros somos responsables de que esa información que se maneje durante una atención médica pues sea lo más confidencialmente posible. Ejemplos de la bioética en la atención médica tenemos algunos de los cuales les voy a hacer énfasis. La decisión sobre tratamientos al final de la vida. Por ejemplo, tratamientos que tienen que ver con cuidados paliativos, tratamientos oncológicos. Y aquí me voy a regresar un poco a los inicios de, ahora sí como que los históricos de dónde viene la palabra bioética. Bioética se crea en un libro que fue la primera connotación que se tiene, que les comentaba que fui en 1971, justamente de un oncólogo. El oncólogo prácticamente define como la bioética como el puente de las relaciones para una mejora de una atención en salud. Y él se dio cuenta cuando trataba a sus pacientes que justamente el ofrecer esa alternativa como un cuidado paliativo mejoraba esta calidad de vida. Y es cuando él empieza a ver el entorno, el momento en el cual se encontraba el paciente y todos estos cuidados paliativos que mejoraban ahora sí como que su estado de salud, que a pesar a veces que no sea recuperable, podía tener una mejor aceptación a cierto tipo de tratamientos o el simplemente hecho de sentirse mejor en ciertos momentos a pesar de que la enfermedad ya lo estaba tratando mal. Entonces,
es importante que los cuidados paliativos tomen relevancia en este tipo de contextualizaciones dentro de los ejemplos, que la bioética puede ser partícipe dentro del actuar de la medicina, por supuesto. Realmente es el principal que normalmente podemos poner como ejemplo. El rechazo de tratamientos por motivos religiosos. Por ejemplo, aquellas religiones donde tienen ciertas connotaciones, ciertas limitaciones para que tú puedas acceder a cierto tipo de terapéuticas o que no te permiten realizar cierto tipo de actividades porque va en contra de los principios religiosos que tiene cada una de las congregaciones y eso merma la decisión médica, por supuesto. Los dilemas en trasplantes, órganos y tejidos. Esto en materia de qué tanto puedo yo concientizar a la población sobre la donación de órganos. La donación de órganos prácticamente puede llegar a salvar hasta 22 vidas, dependiendo qué órgano se requiera en ese momento. Entonces, también concientizarnos de que es un dilema el que se tiene el recurso cuando suceden eventos que conllevan a que ese donante universal que puede salvar otras vidas, los responsables de ese momento de la toma de decisiones puede influir para que mejoren otro tipo de personas, por supuesto. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo concientizar que alguien pueda ser partícipe de esa intervención sobre la donación de órganos? Pues realmente es un tema que pocas veces se maneja. Sin embargo, pues es un impacto importante el que tenemos al momento de ser un donador universal. El manejo de información de la genética. La información genética, y esto va justo cuando se creó el código de genes, parte justamente, ¿por qué? Porque de la genética pueden hacer muchos tipos de experimentaciones. Entonces, las experimentaciones no reguladas y no controladas pueden resultar peligrosas, por supuesto, porque de ahí pueden emanar malos reportes o malos ensayos que den resultados erróneos, a lo cual realmente se puede ver en una realidad o una contextualización real. Entonces, este mal uso o mal manejo de los recursos que conlleva, obviamente, al tener información que vaya de una forma no regulada, es peligroso, por supuesto, porque muchas veces puede caer en manos de personas que no pueden tener esa experiencia de poder decidir qué tipo de información puedo yo consultar. Y si yo consulto y no tiene una base sustentatoria o regulatoria adecuada, puede llevarme a una mala decisión, por supuesto. Eutanasia. Eutanasia es un tema, como lo vimos en el caso de Karen, realmente que sí ha tenido muchos consensos desde el punto de vista de comités de ética de hasta dónde se puede lograr ese bien morir o el darle el beneficio al paciente de poder decidir hasta dónde termina su vida. Es un tema muy controversial, sí. Sin embargo, es algo que todavía actualmente sigue siendo casos de generar dilemas éticos y ser sometidos a comités para que se evalúen los casos y se decida realmente cuál puede ser la terminología más correcta desde el punto de vista de lo que se esté solicitando para poder tener el principio de la eutanasia. Entonces, conclusión del tema, prácticamente yo les puedo decir que la bioética es esencial para asegurar la práctica médica justificada y humana. Todas nuestras decisiones van a tener un sustento y como bien lo vimos, deben haber normativas, lineamientos, reglamentos, códigos, que de ahí emanen nuestras tomas de decisiones. Pero también hay que ponernos desde el punto de vista de que no dejemos a un lado los principios éticos para que estas decisiones no se vean que en lugar de lograr un buen beneficio para lo que yo quiero obtener de esa intervención que yo esté realizando, pues pueda ser un maleficio y también esa mala decisión me pueda llevar a algún riesgo o algún tipo de complicaciones en mi ejercer médico. Puedo yo decirles también al final que los principios bioéticos guían las decisiones difíciles en la atención médica. Entonces, cuando ustedes se encuentren en un momento donde ya agotaron los recursos, donde ya determinaron que eliminaron todo lo que se puede hacer y aún así no encuentran la solución de ese conflicto, hay que solicitar expertos temáticos para que nos ayuden a resolver porque puede ser un dilema ético.
Es necesario fomentar la educación continua en bioética para profesionales de la salud, por supuesto. Es importante por lo menos realizar una capacitación en materia de valores de ética o bioética. Hay diferentes cursos, las plataformas, muchas de ellas son libres. Si ustedes gustan, con gusto les puedo compartir a través de la asociación algunos de los cursos que son avalados, tienen vigencia, algunos nos dan hasta por 3 años o 5 años de que tú estás sustentando que tienes los básicos conocimientos en ética y bioética, si es que te gusta la parte de lo que viene siendo, por ejemplo, investigación, realización de protocolos, revisión de protocolos, elaboración de toda esta intervención sobre toma de decisiones. Entonces, es importante también nosotros sustentarnos hacia dónde yo estoy decidiendo que ese proyecto o que esa decisión puede estar sustentada desde un principio bioético. Entonces, existen cursos que son libres y que nos dan un aval desde el punto de vista de reconocimiento. Están los avales desde el CITI Program o desde lo que viene siendo la Organización Mundial de la Salud y que prácticamente pues, nos dan los conocimientos básicos necesarios para poder tener una mejora en relación a nuestro ejercer médico. La práctica de la bioética fortalece la confianza del paciente en el sistema de salud, por supuesto. Acuérdense que nosotros somos los guías, que el paciente en ese momento va él a responder a lo que nosotros podamos transmitir. Si yo tengo esa empatía de poder explicar al paciente qué es lo que le está sucediendo y qué es lo que en ese momento a él le puede mejorar su estado de salud, por supuesto que va a haber una mejor percepción de la población hacia los sectores de salud, tanto público como privado, claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una percepción que se está teniendo. Pero si yo no tengo claro los conceptos, es difícil también que yo pueda tener intervenciones correctas y asertivas. El desarrollo de las políticas de salud más inclusivas son basadas con los principios bioéticos, por supuesto. Yo también tengo que tomar una decisión sobre qué tipo de recursos voy a necesitar con base, por ejemplo, al principio de justicia. Es decir, cuántos reactivos de hemoglobina glicada necesito, cuánto tipo de medicamento de tal laboratorio requiero para manejo de patologías que son de alta demanda de atención de salud, como los crónico-degenerativos. Entonces, por supuesto que las políticas de salud van inmersas en los principios éticos, claro, por supuesto. Y al final, pues la intervención de este tipo de principios en la investigación. La investigación, al final de cuentas, es una herramienta que me va a ayudar a obtener un nuevo conocimiento y por ello se crean las nuevas líneas de investigación y de ahí parte justamente esa necesidad de obtener mayor preguntas, mayor tipo de necesidad de tener las respuestas correctas para que yo pueda tomar y sustentar decisiones de manera adecuada o en este caso de las que menos perjudiquen a nuestro paciente. Recuerden que siempre tenemos que ver el máximo beneficio de lo que yo estoy otorgando a través de una intervención llamada consulta médica. Hasta este momento, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Colegiados, es momento de sus preguntas. Reviso el chat. ¿No? Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Vamos a esperar unos segundos, unos minutitos. Sin embargo, doctora Yare, y lo que comenta desde el enfoque que nos da este tema, wow, es algo que al día de hoy yo creo que muchas veces pasamos a segundo término, lo hacemos como de ladito, sin embargo, forma parte fundamental de muchas de las cosas que en nuestra práctica diaria como médicos familiares, en nuestra práctica diaria a veces también en las áreas administrativas o las áreas de cuerpo de gobierno, lo vamos omitiendo, lo vamos dejando de lado. Sin embargo, es algo que al día de hoy, como bien lo marcamos, ¿no? O nos lo menciona, la parte de los lineamientos, las normatividades, todo al día de hoy se basa, ajá, en esto. Y ese desconocimiento, como bien lo dice, y es bien cierto, no nos exime de muchas situaciones que al día de hoy nos podemos enfrentar, pues prácticamente a cada momento y para toma de decisiones, para
todo, todo, todo. Entonces yo creo que el tema que al día de hoy nos está presentando es un tema de alto impacto, un tema que al día de hoy tenemos, ajá, desde este conocimiento integrado siempre y presente en todo momento por la importancia per se del mismo. Y pues bueno, o sea, la manera en que nos lo está planteando es una manera en que nos da ese enfoque y como que se siembra esa semillita de saber qué sigue, qué más hay. Y desde este punto que nos dice, existen también los cursos y demás. Wow, o sea, yo creo que sería como muy bueno, muy atinada la parte de darle continuidad y seguimiento a esto. Sin embargo, pues bueno, creo que ahí está puesto todo en en la mesa de la discusión, en la mesa del conocimiento y de todo esto que nos comparte para pues poder darle seguimiento. Veo por acá tres aportaciones. La doctora Sofi Pérez nos dice, felicitaciones para la ponencia. La doctora Edith Sánchez nos dice, muy interesante su presentación y nos hace la pregunta de qué cursos son los que nos puede recomendar. Gracias. Bueno, si nos apoya con eso, doctora, sería muy, muy bueno. La doctora Ana Carolina Garay nos dice, muchas felicidades por la ponencia, doctora Yare. Mucho gusto verte y escucharte. Comparto esa, esa, este, esa participación, esa expresión. Nos marca acá el doctor José Luis Torres Rodríguez. Excelente presentación. Felicidades, doctora Yare. Tema de gran impacto, por lo que es nuestra obligación estar actualizados en temas de bioética para beneficio de nuestros pacientes. Saludos desde el Servicio de Urgencias del Hospital Carlos MacGregor. Saludos por allá. Familia IMSS. Familia IMSS, exacto. La doctora María Angelita López nos dice, excelente ponencia, doctora, muchas felicitaciones. La doctora Mariana Ruiz nos dice, excelente ponencia, muchas gracias, felicitaciones a ambos ponentes. Muchas gracias. Nos pide la palabra la doctora Cari Cabrera. Doctora Cari, adelante. Hola, doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Un placer aquí con Doctora, ustedes. pido la palabra porque la verdad es que qué orgullo escucharla y sobre todo ver su crecimiento a lo largo de estos 3 años que al menos a mí me ha tocado convivir con usted y pues sus experiencias, tanto laborales, docentes, también reconocerla, porque he de contarles que la doctora recientemente fue reconocida por la autoridad máxima en la OATSUR a su gran puntaje y su gran valor que tiene en el área de docencia. Doctora, felicidades, ya vi por ahí un post ahí con todo y diploma y todo eso. Entonces, es muy padre ver cómo el médico familiar puede diversificar su actuar, ¿no? Veíamos hace ratito un ponente médico familiar orgullosamente que nos hablaba de cuestiones del cuidado de la piel, ¿no? Que nos llevaría precisamente a discernir en lo que tú nos decías, ¿no? Si el dilema bioético, etc., porque si no tendríamos 24 dilemas diariamente, ¿no? Y multiplíquenlo por la vida laboral. Y ahora verte a ti hablando de un tema muy álgido, que es la bioética, que la mayoría nos centramos a bioética, investigación y investigación fuera, sino extrapolándolo a la consulta diaria o a nuestras actividades diarias desde el escenario en el que estemos. Entonces, te felicito de verdad, doctora. Qué gusto tenerte en el colegio, pero también qué gusto escucharte y así abrir las puertas a nuestros demás colegiados, porque si bien es cierto, podemos traer a gente que conocemos, a gente que tiene trayectorias fuera de la medicina familiar, que no son de nuestra especialidad, pero no dejan de ser especialistas, pero que se sumen los médicos familiares a dar temas para medicina familiar que nos dejen pensando y que nos lleven a realmente plantearnos si estamos ya estancados y tenemos que ir por más. Muchas felicidades, doctora. Me estaba embobada en plática, por eso estaba peleando si se veía o no la diapositiva. A veces uno está ajeno, ya cuando te centras, lo digo por mí, en un área tan administrativa, de repente a mí me encanta todo esto porque me recuerda cuando uno estaba sentado viendo a sus pacientes, y sentado me refiero a que era tu actividad, más no todo lo que involucraba tu actividad, ¿no? Entonces, es la manera en la que uno se siente más conectado todavía con la parte operativa. Muchas felicidades, doctora. Me encantó la plática. Es todo.
Gracias, doctora Cari. Gracias, Vemos doctora. también Gracias. acá aportaciones de la doctora Mariana Morales. Dice, excelente ponencia, doctora. La parte de bioética es un tema que como médicos de primer nivel debemos de poner en práctica. La doctora Alma Alejandra Mejía nos dice, muchas gracias por la ponencia, tema descuidado por los servicios de salud. Uh, Muy bien, doctora. De gran impacto, como decíamos, este tema, de gran impacto. Sí, es correcto. Cuando a mí me hicieron la invitación y con ello también quiero un poco complementar lo que nos comentaba la doctora Cari, de que participemos nosotros mismos integrantes de los colegios. Realmente tenemos gran potencial desde el punto de vista de los médicos que integramos. El simple hecho de estar en una asociación es una percepción de alguien que se quiere superar y que se quiere actualizar y que se quiere auto superar desde muchos conceptos. Entonces, el simple hecho de que yo ya forme parte de una asociación me hace también responsable para que de lo que yo sé y pueda compartir con los mismos integrantes, lo hagamos. Entonces, yo también abro esta puerta, esta apertura de que uno se siente cobijado cuando quiere participar y realmente, créanme, es una experiencia que deben de vivir cada uno de ustedes y en algún tema que ustedes decidan dar, no es un tema ni muy pequeño ni no trascendente, al contrario, todos los temas son trascendentes, todo es importante. Y cuando a mí me preguntaron qué tema quieres dar, de verdad, yo lo primero que pensé fue temas de consulta externa, temas prioritarios, diabetes, hipertensión. Y dije, ok, hay algo que falta ver de este lado, desde la perspectiva de médico familiar, que es el concepto de ética. Entonces, efectivamente, a veces nuestros referentes, en este caso que yo llevo un poquito más la experiencia de, de fortalecerme en investigación, es esta parte de, a ver, también la ética forma parte de tu consulta externa, también la ética forma parte de tus decisiones, porque somos constantemente personas tomando decisiones. Entonces, yo también me uno a esta invitación para que todos y cada uno de ustedes quieran participar y no es el tema, es también cómo a mí me empapa el tema y cómo me enriquece para que los demás puedan también crear esa experiencia de conocer qué es lo que a mí me agrada y yo he visto y como siempre decimos, la investigación parte de la observación. Si yo observo y yo veo y todo lo que puedo analizar en un día de trabajo, puedo ofrecer más de una ponencia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Karina. Gracias, doctor Arturo. Al doctor Pavel también que amablemente me hizo la invitación y agradeciendo siempre estos espacios para poder fortalecer y brindar un poco de de nuestras experiencias a los médicos familiares. Gracias, doctora. Por el contrario, de verdad, me sumo a la felicitación de todos los que han participado el día de hoy en esta sesión, ahora sí que en conjunto con usted, con la doctora Karina, justamente los comentarios que al día de hoy podemos realizar. Un tema trascendental, un tema importante de alto impacto que al día de hoy nos ha compartido. Pues bueno, agradecerles su participación a nombre de toda la junta directiva del Colegio Soma 21, de todos los que al día de hoy participamos, en lo personal de su servidor. Y pues bueno, en breve le hacemos llegar por favor su constancia de participación. De la misma manera, recordándole que los foros están abiertos para cuando lo deseen participar. Es válido, como bien dice, desde esta parte integrativa dentro del colegio es levantar la mano y decir, yo tengo este tema, yo propongo este, me siento experto o a lo mejor no experto, pero es importante ponerlo en la mesa para discutirlo, para escuchar. Entonces, al día de hoy, la verdad, gracias por este tan gran tema y pues por su participación. Esperando contar con su participación en breve nuevamente. Gracias. Gracias, doctor Arturo, y muchas gracias a todos por sus finas atenciones. Bonita tarde. Bonita Gracias. tarde, gracias, doctora.